Bueno, vamos a dar inicio. Buenos días, mi nombre es Antonia Carranza y en nombre de la comunidad del conocimiento virtual agradecemos su asistencia y les damos la bienvenida al webinar llamado Importando Información a DSpace. La conferencista que impartirá esta sesión es Alejandra Tenorio Robles, quien es licenciada en Ciencias de la Computación, egresada de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, quien cuenta con la certificación Oracle Java Programmer, otorgada por Oralce Academy. El objetivo de la sesión es mostrar los dos métodos más utilizados para importar información a DSpace. Bueno, les voy a explicar un poco cómo va a funcionar esta sesión. Siéntanse con la libertad de formular sus preguntas cuando lo consideren necesario. Pueden utilizar el micrófono o si no cuentan con él pueden utilizar el chat para escribirnos sus dudas o comentarios. Mientras tanto, les pido que mantengan cerrados sus micrófonos para que solo escuchemos el audio de Alejandra. Cedo la palabra a Alejandra y sean bienvenidos. Muchas gracias, pues vamos a comenzar con esta presentación. El temario lo vamos a ver, el temario que vamos a tocar en este webinar, pues está dividido en diferentes bloques. En la primera parte del webinar, pues vamos a tratar cómo importar y cómo exportar contenido mediante un método muy utilizado que se llama Batch Metadata Editing. También, dentro de DSpace DSpace nos ofrece diferentes herramientas para poder importar información a nuestro repositorio. El día de hoy pues vamos a revisar las dos herramientas que son más utilizadas o digamos que las más comunes. La primera, como comentaba, pues es el método de Batch Metadata Editing y el segundo método es la importación mediante archivos en formato simple. Bueno, vamos a ver que para poder importar con este método de archivos en formato simple necesitamos utilizar herramientas externas para poder construir estos formatos. Y vamos a revisar precisamente una de las herramientas que son gratuitas y bueno, las van a poder ustedes utilizar y descargar, que se llama SafeBuilder. Estos son los 3 puntos principales que revisaríamos el día de hoy. Pues antes de comenzar, tendríamos que revisar los requisitos, ¿no? Los requisitos para que ustedes puedan utilizar estas herramientas. De entrada, pues necesitaríamos que ustedes tuvieran Java instalado en su computadora. Bueno, todos los que hemos utilizado DSpace, pues sabemos que el corazón de DSpace es Java, ¿no? DSpace está desarrollado con diferentes frameworks basados todos en Java. Por lo cual, para poder importar la información a nuestro repositorio vamos a necesitar Java. Si ustedes no tienen instalada la máquina virtual de Java, lo pueden, pues no es completamente necesario. Yo les puedo proporcionar herramientas para que no tengan que hacer compilaciones ni ningún tipo de configuración avanzada. Lo que sí sería necesario es que si no tienen la máquina virtual, por lo menos, perdón, si no tengan el JDK, por lo menos tengan la máquina virtual de Java. La versión 7 preferentemente. Bueno, ya depende de qué versión de DSpace tengan ustedes instalado o con qué versión estén trabajando. Si gustan pueden compartirme por el chat qué versión de DSpace, si son administradores ustedes de DSpace, si son usuarios, digamos que me compartan su experiencia con DSpace pues para que yo también sepa el nivel que traen, además de qué versión de DSpace están trabajando. Otro de los requisitos, pues si están trabajando en Linux, necesitarían tener Maven 3. Si van a estar trabajando en Windows, pues no es necesario porque yo les voy a proporcionar esta herramienta SafeBuilder ya compilada para que no necesiten instalar ni el compilador de Java ni Maven, únicamente necesiten tener la máquina virtual. Otro requisito, esto no es requisito, el OpenOffice. Yo les recomiendo, les estoy poniendo acá como requisito OpenOffice porque a mí me gusta mucho trabajar con el Calc de OpenOffice y no con Excel de Microsoft. Y no es porque yo tenga algo en contra de Microsoft o de Excel, sino que OpenOffice nos da varias herramientas para configurar, cuando trabajemos con archivos CSV, configurar cómo vamos a trabajar con esos archivos CSV, cosa que aún no encuentro cómo hacerlo en Excel, ¿no?
Otro de los requisitos pues sería que ustedes tengan acceso a un DSpace, que tengan permisos de administrador en ese DSpace para que puedan hacer ese tipo de actividades, no el importar información al repositorio, ya que pues para importar información pues necesitamos tener un usuario DSpace que tenga los privilegios para poder cargar información al repositorio. Aquí yo le puse con asterisco la versión 5 de DSpace, bueno, no es obligatorio que sea la versión 5, en realidad se puede utilizar este método de importación, estos métodos de importación en la mayoría de las versiones recientes de DSpace. Sin embargo, una de las bondades de la versión más actual de DSpace es que podemos importar información desde la interfaz web, no es necesario que lo hagamos desde la línea de comandos. Pues bueno, si ya tienen estos requisitos, pues vamos a poder migrar información sin ningún problema. Muy bien. Bueno, estaba leyendo sus mensajes, estaban compartiendo conmigo su experiencia con DISP. Ahora, vamos a platicar sobre el primer método de importación de información, que es el Batch Metadata Editing. Este Batch Metadata Editing pues tiene como finalidad solucionar muchos de los problemas a nivel de administrador del repositorio, ¿no? Generalmente los administradores o la gente cuyo trabajo es mantener con vida el repositorio, capturar información al repositorio en algún momento de su vida, pues se ha topado con la tarea de agregar muchas publicaciones, ¿no? Agregar muchas publicaciones o editar información de una gran cantidad de publicaciones. Pues generalmente si no se conocen otras herramientas que nos ayuden en este proceso, lo primero que nos vendría a la mente pues es entrar a la interfaz, ya sea que estén utilizando XML o que estén utilizando JSP, cualquiera de las interfaces de DSpace, y pues ir a cada publicación que ustedes necesiten editar, darle editar, ir a los metadatos y ponerse a editar los metadatos, ¿no? O si van a agregar nuevas publicaciones, pues ir a la colección y darle enviar un ítem a esta colección y ponerse a agregar publicación por publicación, ¿no? Generalmente es lo primero que nos vendría a la mente. Utilizar este método de trabajo pues podría ser muy cansado, ¿no? Es demasiado tedioso estar capturando o editando uno a uno. Es por eso que DSpace pues pone a la disposición de nosotros pues esta primera herramienta, ¿no? El Batch Metadata Editing. El Batch Metadata Editing tiene diferentes características, lo podemos usar de diferentes formas y bueno, entre ellas nos va a apoyar para agregar o editar de forma masiva los metadatos de nuestro repositorio, pero ojo, únicamente los metadatos. Otra de sus funciones, pues es, como lo decía, ¿no? Agregar valores a los metadatos. Por ejemplo, si nosotros tuviéramos una serie de publicaciones en la cual, por algún decreto o algún cambio en nuestra institución, tuviéramos que agregar un metadato a todas las publicaciones, pudiéramos hacerlo de forma muy sencilla con esta herramienta. Batch Metadata Editing se puede agregar, ¿no? Es más, copiando, pegando, con cualquier tipo de herramienta que nosotros usamos comúnmente cuando usamos un procesador de textos o una hoja de cálculo. También podríamos no solamente agregar valores a ciertos metadatos, sino también podríamos utilizar estas herramientas que les comentaba, el buscar y reemplazar, ¿no? El buscar y reemplazar, no sé, por ejemplo, si agregué datos, publicaciones, ¿no? Y a todas mis publicaciones nuevas me faltó ponerles un acento en cierta palabra, pudiéramos utilizar utilizando Batch Metadata Editing, usaríamos un buscar y reemplazar valores y sin ningún problema lo podemos hacer esos cambios. Otra de las características o digamos que lo que podríamos utilizar esta herramienta es mover ítems entre colecciones. Recordemos que todas las publicaciones únicamente tienen como padre una colección. Sin embargo, podemos hacer que se muestren en diferentes colecciones. O sea, tiene una colección padre, un ítem, pero se muestran diferentes. El Batch Metadata Editing nos permite también hacer ese tipo de cambios. Cambiarle el padre a una publicación, es decir, moverla entre colecciones y además podemos relacionarla, ¿no? Que una publicación también se muestre en diferentes colecciones, no nada más en una.
Bueno, digamos que esas son las bondades, algunas de las bondades de esta herramienta. Además que también nos va a permitir eliminar nuevas publicaciones, eliminar publicaciones de nuestro repositorio. Sin embargo, esta funcionalidad la puse en asterisco porque por default esta funcionalidad se encuentra, pues deshabilitada, porque pues como es una herramienta tan poderosa, o sea, agregamos, modificamos informaciones en bloques, también es una herramienta pues un poco delicada, porque al darnos tanta libertad para modificar información, también tenemos que tener mucho cuidado pues para no modificar cosas o eliminar cosas que no queríamos hacer. Bueno, otra de las características pues es el reordenar valores de una lista, ¿no? El ejemplo más común para reordenar valores de una lista es con los autores de una publicación, ¿no? Supongamos que ustedes cargaron una tesis y esa tesis tiene 3 autores y esos autores los ordenaron, bueno, no una tesis, ¿no? Alguna publicación y tiene 3 autores, 4 o 5, y esos autores los pusieron en cierto orden que no era correcto, pues ahí los autores, ¿no? Se vulneran las susceptibilidades de los autores y hay que reordenar el orden de los, en este caso de los autores. El Batch Metadata Editing nos permite hacer eso, reordenar los valores de algún metadato, de alguna lista. Bueno, en resumidas cuentas, pues es una herramienta de edición de metadatos por lotes. Y bueno, esta herramienta nos va a permitir o va a funcionar exportando los metadatos en un archivo en formato CSV, ya sea por comunidad, por colección o por ítem, ¿sale? Y bueno, aquí les puse una alerta roja. Recuerden que es una herramienta de uso muy delicado, que todos los cambios van directos a la base de datos. Así es que tengan mucho cuidado. Y por esto mismo, de que es una herramienta muy delicada, a nivel de configuración se pueden limitar el número de cambios por cada archivo CSV que se suba nuevamente al repositorio. Esta es una configuración cuyo valor por default es 20, es decir, está limitado a 20 cambios por archivo CSV. Sin embargo, ustedes como administradores del repositorio pueden cambiar estas configuraciones. Bueno, aquí cumplo con hacer un paréntesis para la gente que no esté en contexto o que no haya trabajado con algún tipo de archivo CSV. Aquí pues vamos a hacer la definición y a mostrarles un pequeñito ejemplo de cómo son los archivos CSV. CSV viene del Comma Separated Values, de ahí nace CSV, es decir, archivos de texto plano separados, cuyos valores son separados por comas, ¿no? Generalmente los archivos CSV son muy utilizados en el mundo de la informática, se les da muchos usos, pero bueno, generalmente son archivos que se usan para almacenar cierta información, ¿no? Producto de alguna exportación entre sistemas, ¿no? Exportación, importación desde o hacia sistemas o base de datos. Digo, son muy utilizados. En estos archivos CSV se guarda un registro por renglón, específicamente en DSpace una publicación por renglón. Y en cada renglón los valores de los registros están separados por comas, por eso son archivos Comma Separated Values. Y recordemos que en la primera fila siempre se guardan los encabezados. Siempre. Entonces, esta primera fila de encabezados debe corresponder al número de columnas con el que cuente cada una de las filas. Y bueno, como es un archivo de texto, se puede manipular con algún editor de textos u hoja de cálculo. Es poco recomendable, ¿no?, que lo editemos con un editor de texto porque generalmente tiene una gran cantidad de información, por lo cual se recomienda mejor utilizar una hoja de cálculo. Y bueno, aquí les ponemos un ejemplo pequeñito de un archivo CSV, en donde, pues les decía, la primera fila son los encabezados separados por coma, ¿no? Sería el nombre, el email y el teléfono de su móvil. Y cada una de las filas corresponde a un registro, en el cual, pues aquí tenemos, ¿no?, el nombre de 3 personas, el correo electrónico de 3 personas y el teléfono de 3 personas. Pues un archivo similar a este, pero mucho más grande en magnitud de contenido y de columnas, nosotros vamos a tener que manipular para utilizar esta herramienta, ¿no?, del Metadata Editing.
¿Cuáles son los pasos, no? ¿Cuáles son los pasos para hacer una edición en Metadata Editing? De entrada, pues, tenemos que exportar un archivo CSV con los metadatos de las publicaciones, como les comentaba hace un momento. Lo podemos exportar por comunidad, por subcomunidad, por colección o específicamente de un ítem, ¿no? De una publicación. Generalmente esto se hace por comunidad, por subcomunidad o por colección. De un ítem, pues no tiene mucho sentido hacerlo. Ambas interfaces, ahora bueno, la siguiente pregunta que me gustaría que me respondieran es ¿qué interfaz ustedes están utilizando? Vamos a hacer como una encuesta, ¿no? De cuál es la más utilizada. Se puede hacer esta exportación del archivo en cualquiera de las dos interfaces, ya sea XML o JCPUI, o si ustedes lo quieren hacer desde la línea de comandos, también lo pueden hacer desde la línea de comandos, ¿no? Miren, la mayoría está usando JCPUI. También se puede hacer desde la línea de comandos. Recordemos que el famoso comando dspace es un comando que nos va a ayudar a realizar herramientas o a ejecutar tareas de administrador del repositorio. El comando dspace pues recibe varios parámetros. Bueno, puede recibir varios parámetros y uno de esos parámetros es el metadata export. El metadata export lo que nos va a hacer es generarnos este archivo CSV de algún objeto de dspace, ¿no? Por lo cual recibe dos parámetros. El primero es el "-f", en donde le vamos a indicar el nombre del archivo CSV o el nombre y la ruta del archivo CSV. Y el parámetro "-i", el handle, ¿no? El handle del objeto. Y para importarlo, bueno, es metadata import y el nombre del archivo CSV. Sin embargo, bueno, si las interfaces web nos dan la facilidad de exportarnos esos archivos CSV, pues usamos las interfaces, ¿no? Una vez que nosotros ya exportamos esos archivos CSV, lo que viene pues es editarlos. Yo les decía al principio que pues yo voy a utilizar el calc de OpenOffice porque, bueno, a mí se me facilita, pero ustedes pueden utilizar otro editor, ¿no? El que a ustedes les guste más. Una vez después de editarlo, bueno, aquí les pongo que OpenOffice, pues ya se importa nuevamente el archivo CSV a dspace. Pues ahora vamos a ir a la práctica, ¿no? Para que veamos el formato de ese archivo CSV. A ver, espérenme. Ahí está, estoy abriendo mi navegador. Aquí, cuando tenemos webinars o talleres, pues siempre tenemos un dspace, le llamamos nuestro demo, ¿no? En el cual nosotros podemos hacer cualquier tipo de ejercicio sin miedo a nada, ¿no? Pues es un demo. Siempre tenemos aquí pues a disponibilidad de la gente que asiste a nuestros talleres, les digo, el repositorio con sus dos interfaces. Generalmente yo les pido que utilicen, cuando hacen ejercicios, ambas interfaces, sobre todo porque, bueno, en algunas ocasiones me ha tocado escuchar historias en las que únicamente han utilizado una de las dos, ¿no? No se han dado la oportunidad de conocer la otra. Entonces por cultura general, siempre es bueno utilizar las dos, pues para empaparnos, ¿no? De las diferencias que existen entre ellas y tener más argumentos para decidir cuál interfaz podríamos utilizar. Pero bueno, estas diferencias entre las interfaces web puede ser del tema de otro webinar, ¿no? En el cual pues no nos vamos a meter el día de hoy. Entonces, bueno, aquí vemos que tenemos, les digo, es un mismo repositorio. Ustedes pueden ver que ambas interfaces comparten la misma información. Se puede ver en las comunidades y colecciones. Aquí está una comunidad, Amarilis Beltré. Aquí esa misma la tenemos. Entonces, pues vamos a iniciar sesión. Bueno, mi correo personal, con ese correo yo tengo permisos de administrador general. Y lo mismo voy a hacer aquí en JCPUI. Es un repositorio versión 5.1. De hecho, tengo que actualizarlo a la versión 5.2. En días pasados liberaron esa versión. Me parece que tiene algunos problemitas en los módulos OAI y Soler. Bueno, ya que iniciamos sesión, pueden verlo acá, Alejandra Tenorio. Pues vamos a ir al exportar el archivo CSV. Ese archivo CSV yo les decía que se exporta por comunidad de colección o subcomunidad, por lo cual vamos a encontrar esa opción en el menú contexto siempre que estemos dentro de una comunidad o subcomunidad. Por ejemplo,
Yo tengo aquí esta comunidad Taller Dispace 2015. Al darle clic ahí, pues mi menú contexto se va a actualizar. Ahí estoy, ¿no? Comunidad Taller 2015. Mi menú contexto se va a actualizar para que se muestren las opciones dependiendo del contexto, como su nombre lo dice, en el que estoy. Este menú contexto me ofrece dos opciones de exportar datos, ¿no? Exportar comunidad y exportar metadatos. Si yo le doy exportar metadatos, o siempre que le dé exportar metadatos, me va a exportar precisamente este archivo CSV. Como estoy en una comunidad, pues sería el archivo CSV de todas las publicaciones de la comunidad. Si yo entrara específicamente a alguna de las colecciones y dentro de la colección exporto el CSV, pues me exportaría el contenido de la colección en la que estoy. ¿Sale? Para JSPUI es algo similar. Me voy a listar comunidades y colecciones. Nuevamente me voy aquí a Comunidad Taller Dispace 2015 y aquí en mis menú herramientas del administrador puedo ver también el botón, ¿no? Exportar metadatos. No lo podemos hacer desde cualquiera de las dos interfaces, es exactamente lo mismo. Le voy a dar aquí exportar metadatos y en automático me va a empezar a descargar. Vean el nombre del archivo, ¿no? El nombre del archivo tiene que ver con el handle del objeto que yo estoy exportando. El handle de este objeto pues es este, ¿no? Lo podemos ver en la URL después de la palabra handle. Es los números del 1 al 9, diagonal 12. Así es el nombre del archivo, del 1 al 9, pero en lugar de diagonal nos pone el guión. Vamos a abrirlo. Permítanme, estoy aquí abriendo mi explorador, aquí lo tengo en descargas y pues aquí lo tenemos, ¿no? Si yo lo abro con un editor de texto como el Notepad++, pues vamos a ver el archivo CSV tal cual, ¿no? Como está generado, no es un archivo de texto plano. Con un Notepad o algún editor de texto plano, pues podría ser muy difícil esta tarea, ¿no? De editar este archivo. Por lo cual, pues yo les decía nuevamente, vamos a utilizar el Calc de OpenOffice, ¿no? Le voy a dar aquí a abrir con OpenOffice Calc. Al abrirlo aquí con el Calc de OpenOffice nos va a mandar una serie de opciones de cómo nosotros queremos abrirlo. Son muy importantes estas opciones para abrirlo de forma correcta. De entrada, como estamos en Latinoamérica, tenemos que utilizar el juego caracteres o la codificación UTF-8 para no tener ningún tipo de problema con los caracteres especiales como comas, señas, etcétera, diéresis, etcétera. Entonces aquí es muy importante que ustedes seleccionen UTF-8 y no otra codificación. ¿Vale? El idioma no hay problema, desde la fila, pues desde la 1 para que se abra todo. Y aquí en separado por, ustedes tendrán que seleccionar únicamente separado por comas, porque es un archivo CSV, se separa por comas, y el delimitador de texto para cuando, pues para delimitar, ¿no? Cada valor de cada columna, pues se utilizan pues las comillas. Una vez seleccionadas estas tres cosas, 1, 2, 3, pues le podemos dar a aceptar y podemos tener la garantía de que el archivo se va a abrir sin ningún problema, ¿no? No va a tener ningún problema de codificación, ni de definición de columnas, ni nada. Ahora, ¿qué estructura tiene este archivo? ¿Cómo son las columnas? Bueno, hay varios detalles a considerar. El primero es pues es definir las columnas que están aquí mencionadas, ¿no? En la primera fila, la primera columna podemos ver el ID. Este ID es en esta columna van a aparecer el ID que tiene el ID interno que tiene cada publicación dentro de nuestro repositorio. Por lo cual, cuando ustedes exporten este archivo, pues no se les recomienda modificar el ID porque vamos a tener algún tipo de problemas. El resto de las publicaciones, pues, el resto de las columnas, pues las podemos modificar dependiendo sea nuestra necesidad. La segunda columna es la columna colección, es decir, la colección padre a la que pues pertenece nuestra publicación, ¿no? ¿A qué colección pertenece la publicación? Y el resto de las columnas va a pertenecer
va a pertenecer a los metadatos que existen en nuestra comunidad, perdón, es comunidad. Dejen definir el ancho de la columna. Están unas muy anchas y no nos permite ver bien los datos, ¿no? A ver, le voy a poner de 3 centímetros, a ver si no es muy ancho. Ah, está muy bien así de 3 centímetros, ¿no? Les decía, el resto de las columnas pues pertenecen a los metadatos que existen o en los que hay datos definidos dentro, en este caso, de la comunidad que yo exporté, ¿sale? Además tiene otro valor los metadatos. Por ejemplo, el de la columna C, pues tiene el metadato contributor.autor. El metadato D tiene contributor.autor con unos paréntesis, sin ningún valor dentro de los paréntesis. Y vamos a encontrar uno por aquí, por ejemplo, el description. Acá tenemos el metadato de ese punto description y los paréntesis tienen el valor de inglés de Estados Unidos, que sería la columna L. La columna en M también tiene el metadato description, de ese punto description, pero en los paréntesis tiene el valor de español de España. Estos detalles son detalles que se han generado a la hora de capturar la información en nuestro repositorio y hacen referencia al idioma del metadato que está capturado. Y miren, por ejemplo, en este ejemplo se ve muy bien, ¿no? Tenemos en la columna L, descripción en inglés. Aquí podemos ver la fila 5 y vemos que es la descripción en inglés, ¿no? Y si vamos a la columna M, tenemos que es el descripción en español y podemos ver la fila 5 que precisamente es una descripción en español. En nuestro repositorio probablemente se estén preguntando, oye, ¿y en mi repositorio dónde hice eso? ¿No? ¿Dónde diferencié el idioma del metadato? El idioma del metadato lo pueden ver aquí. Por ejemplo, voy a entrar a esta publicación, le voy a editar este ítem. Aquí en metadatos del ítem, yo puedo ver la lista de metadatos que están capturados para esta publicación. El primer campo que se muestra pues es el metadato, el segundo campo es el valor y el tercer campo es el idioma. Entonces nosotros podemos, es opcional, pero podemos indicarle el idioma en el que está capturado cierto metadato. Sin embargo, si nosotros capturamos ese idioma a la hora de exportar el archivo CSV, pues para este caso de descripción se están generando dos columnas, una con las descripciones en inglés y la otra con las descripciones en español. Sin embargo, existen algunos metadatos que no necesitan tener idioma, ¿no? Como el metadato fecha, que nosotros lo podemos ver aquí, que es fecha simplemente sin corchetes, lo que indica que no tiene una fecha asignada o fecha de publicación, o por ejemplo acá, ¿no? Date issued, que tiene una fecha que tiene los paréntesis, lo cual lo pudiéramos omitir, simplemente es fecha, no necesita indicarse idioma. Les digo, esto es opcional, ¿no? El indicar el idioma del metadato. Si ustedes quisieran capturar información sin el idioma, lo pueden hacer. Ahora, ¿qué más podemos ver aquí? Yo les decía todas las columnas y con todas las filas que corresponden a todas las publicaciones de esta colección. Vamos a ir a la fila del título para buscar alguna publicación de prueba. Déjenme encontrarla. Aquí está, ¿no? Título. A ver, título. Es que tienen título en español algunos, ¿ya vieron? Y otros tienen el título en español. Aquí está el problema, ¿no? Que hay que estandarizar. Porque miren, hay una columna título que no tiene idioma. El título en español de España. El título en español. Entonces aquí cuando se captura la información en el repositorio, pues lo más recomendable es que si va a ser en español, pues que sea en español de México, en español de España o simplemente en español, pero que todo el contenido en español sea generalizado dentro de la misma columna. Por eso, como es de pruebas, este repositorio, pues todos capturan como quieren, ¿no? Miren, por ejemplo, voy a editar esta publicación, ¿no? Se llama la indulgencia y la omisión, ¿vale? Es la publicación número 5, bueno, la fila número 5, la vamos a buscar en el repositorio para que ustedes vean el contenido antes de que la modifique. Vamos a hacer aquí la búsqueda. La indulgencia, aquí está, ¿no? Podemos ver que aquí está su título, su autor es Cueva Marcos, tenemos una descripción en inglés, una descripción en español,
Vamos a ver el registro completo. Tenemos aquí su creador, que es Cueva Marcos, su fecha de publicación, etcétera. Podríamos hacer un ejemplo muy sencillo, por ejemplo, agregarle un autor, ¿no? ¿Cómo se haría? Pues únicamente iríamos aquí sobre la columna 5, buscar nuestra columna contributor o contributor.autor y agregar el valor ahí. Por ejemplo, Tenorio Robles, ay, ya lo perdí. Le di un enter de más. Tenorio Robles Alejandra. Me le doy control Z para que ustedes vean que la columna estaba vacía. Tenorio Robles, Alejandra. ¿Qué pasaría si yo necesito agregarle más autores, no? Si tengo 2, 3, 4, 5 autores, ¿cómo lo hago? Aquí existen reglas ya definidas para ese tipo de cuestiones. Por ejemplo, si yo quisiera agregar más de un autor a esta publicación, necesito agregar dos líneas verticales. Se las voy a poner en el chat. Así, 2 líneas verticales. Esas 2 líneas indican que son más de un valor, que existe más de un valor. Por ejemplo, voy a agarrar a un nombre de los asistentes, ¿no? Soto Alejandro, ¿no? O otro autor, ¿no? Otro tercer autor. Por ejemplo, Timal Julián, ¿no? Un compañero. Julián. Entonces nosotros podemos ir dividiendo, podemos ir agregando el número de autores que nosotros consideramos necesarios o necesitemos, ¿no? Lo mismo pasa en la colección. Vean aquí en esta misma publicación, vean su columna colección. Tiene 2 valores. Aquí se está indicando que el padre de esta publicación es la colección que tiene el handle 94. ¿Ya lo vieron? Sin embargo, también se muestra en la colección que tiene el handle 1050. Lo podemos verificar acá para que vean que no se está equivocando esto. Le damos aquí en mostrar el registro sencillo. Y aquí dice, no, este ítem aparece en las siguientes colecciones. La tercera, ustedes pueden ver aquí en la barra inferior del navegador, aquí acá abajo, bien, me sitúo, es el handle 1050 y también en el handle de la colección que cosecha, que es la 94, que son precisamente los mismos valores que tenemos acá, solamente que pertenece al de la colección 94 y lo podemos ver en la parte superior. Aquí, colección que cosecha, la voy a abrir en una nueva pestaña, es la colección que tiene el handle 94. Si yo quisiera hacer que no se muestre en la colección con handle 50, pues únicamente borramos los datos. El punto de lo que quiero mostrarles aquí es que pueden editar la información como ustedes lo necesiten. Si quisieran agregar una nueva columna para agregar información a un metadato que ustedes no ven listado acá, lo pueden agregar al final o al principio donde ustedes quieran esa columna y capturar información de esa columna, a esa columna. Aquí yo estoy haciendo cambios muy simples, pues bueno, es un ejemplo básico. Aquí guardo. Cuando le doy clic guardar, me dice que si quiero guardar en otro formato o mantener el formato actual, debo mantener el formato actual para que DSpace sea capaz de leer este archivo, porque si le cambio el formato, pues no va a ser capaz, ¿no? Entonces ahora voy a importar el archivo. Para importarlo, bueno, si estoy utilizando XML UI en el menú administrativo, aquí está, ¿no? La opción importar metadatos. Aquí me dice que seleccione el archivo, me voy a las descargas, aquí está el archivo, el 26 de mayo a las 10:39, y le doy subir. Y ahí está cargando. Una vez que lo carga, lo procesa y nos va a dar como un log de los cambios que detectó. Una vez que nos muestre este log de los cambios que detectó, nosotros le damos a aceptar o rechazar. Miren, ya es lo que les digo, miren, hice muchos cambios y ni cuenta me di, ¿no? Por estarle dando clic aquí, clic allá, hice muchos cambios y ni cuenta me di. Y ahora, son demasiados cambios, ¿ya vieron? Y me está diciendo que si los quiero aplicar o no. Pero déjenme encontrar por acá los cambios que hice a mi publicación. Miren, aquí añadí los cambios que hice conscientemente a mi publicación. Aquí le di añadir un metadato, aquí añadí otro metadato, aquí añadí otro metadato. Y miren, acá dice desrelacionar la colección, es decir, configuré para que mi ítem no se mostrara ya en esta colección.
Digamos que esos son los cambios que hice conscientemente, ¿no? Bueno, en este caso lo correcto sería que yo no aplicara los cambios, porque todos estos cambios los hice por error, ¿no? Por accidente. Pero bueno, como estamos haciendo pruebas, voy a aplicar que haga todo, ¿no? A ver, le doy a aplicar cambios. Si ustedes están utilizando JSP, esa opción la pueden encontrar en la barra superior, la opción administrar, para que nos muestre el menú de administrador. Aquí en el menú de administrador está el menú content y tiene import metadata. Aquí en import metadata pues seleccionamos el archivo, lo subimos y es un proceso similar a JSP UI. Y aquí, perdón, a XML UI, aquí ya estamos y nos dice importación exitosa. Me voy a regresar aquí a mi publicación, reportan los autores, le voy a dar F5 y ahí están todos los autores, ¿no? Le voy a dar aquí mostrar el registro completo del ítem y podemos ver que tenemos como contributor.autor Alejandra, a Soto Alejandro, a Julián Timal y a Cueva Carlos pues lo teníamos como creador y sigue estando ahí como creador. ¿Vale? Ahora, yo al principio de la presentación de esta herramienta les decía que también pudiéramos agregar información, ¿no? A nuestras publicaciones. Lo que ustedes tendrían que hacer para agregar información a sus publicaciones, pues sí es simplemente capturar. Bueno, antes déjenme ver cuál es la columna del título. La columna AJ o AK, cualquiera de las dos. Pudiéramos también agregar nuevas publicaciones a nuestras colecciones. Pues si ustedes quisieran hacer esto, podrían hacer dos formas, podrían hacer dos cosas. Podrían exportar un archivo de la comunidad o de la colección donde ustedes van a agregar nuevas publicaciones o crear un archivo vacío, ¿no? O sea, por ejemplo, yo agarro y pues voy a agregar nuevas publicaciones, ¿no? Entonces agarro y creo mi archivo. Voy a borrar todas estas columnas, ya las borré, ¿no? Y pues digo, pues voy a cargar nuevas publicaciones, ¿no? Aquí en la ID, ¿qué tengo que poner? Y yo les dije que el ID pues, es el ID interno de cada publicación. Para indicarle a Dspace que es una nueva publicación, lo que implica que no tiene ID, que se lo tiene que asignar, pues le vamos a poner el signo más. ¿Oh, ¿a qué colección va a pertenecer? Pues vamos a ver a cuál, ¿no? Vamos a ver, por ejemplo, aquí en Comunidad Taller Dspace 2015, en la colección Prueba UTF-8, ¿no? Aquí copio el handle. Y aquí en la colección apps, ese es el handle de la colección a la que van a pertenecer. ¿Qué autor? Pues vamos a ponerle Timal, ¿no? De nuevo, mi compañero Timal, Julián, ¿no? Puedo llenar todas las columnas o puedo borrar las columnas que no voy a utilizar. Por ejemplo, fecha de publicación, le vamos a poner 2015, 05 y 26, me parece, ¿no? Sí, a ver. Aquí estoy haciéndolo 2015, 05, 26. No, otra vez ya me equivoqué. 26, ahí está, ¿no? Fecha de publicación. Bueno, ustedes pueden borrar ahí o agregar las columnas que vayan a usar o que no vayan a usar. Los identificadores, por ejemplo, el idioma. Le voy a poner aquí español, ese. Nada más voy a agregar el título y ya, para no estar dando tantas vueltas a lo mismo. Ajá, bueno, vamos a dejar el subject sin idioma. Prueba, PME, título, prueba, batch metadata editing, por eso es BME y ya. Todo lo demás lo voy a borrar. Ahí está ya. Ahí uno pudiera agregar y agregar y agregar y agregar de esta forma. Guardo cambios y aquí voy a subir mi archivo. Aquí en esta otra pestaña, para no cambiarme, aquí le voy a dar importar metadatos, seleccionar el archivo, subo el archivo y subo. Me dice, pues estos son los cambios. Añadir una nueva publicación con los siguientes datos, aplico los cambios y punto. Si yo me voy aquí a prueba UTF-8, que es la colección padre que yo indiqué,
pues tendría yo que aquí esperar a que se actualice mi Discovery. Ven que luego tarda un poco. Aquí está, ¿no? Prueba BME. Miren, tenemos mostrar el registro completo. Julián Timal. Le puse el idioma, le puse el subject, le puse el título. También le puse la fecha de publicación. Y el resto de los metadatos son metadatos administrativos que se generan automáticamente para el control del repositorio. ¿Vale? Control interno del repositorio. Ahora, preguntas generales. Bueno, déjenme responder las preguntas que me están haciendo y en un momento les digo los detalles que les quiero comentar, ¿no? Sí, me dicen aquí que Calc cambia automáticamente el formato de la fecha. Debía agregarle una comita acá para que no me la cambiara. Por ejemplo, aquí le agrego una comita, le puse 2015, 05, 26 y ya no me la cambia. Con la comita le estoy indicando que no hagan ningún cambio. Gracias, Jesús. Sí, eso afecta en cómo se guarda el CSV. De hecho, afectó aquí en cómo el formato de la fecha. ¿Le vieron? Me cambió el formato de la fecha. Pero bueno, les digo que poniéndole la comita, ya no me cambió el formato de la fecha. Y al migrar el archivo CSV, pues ya respetaría el formato que yo capturé, ¿no? Nos hacen una pregunta, que si yo no borro estas columnas, por ejemplo, las columnas que no utilizo se aparecerían o aparecerán como metadatos vacíos, o sea, se inserta el registro pero con un valor vacío, o sea, algo así, ¿no? De ese punto, por ejemplo, a ver, déjenme traer un metadato, déjenme ver ahí un metadato, bueno, contributor, por ejemplo, contributor, o sea, si dejo algo así, ¿no? Lo guardo y lo vuelvo a importar. La pregunta es que si se va a insertar un registro vacío. Esa es la pregunta, ¿no? Subir. Aquí está, ¿no? Bueno, de entrada ya está respetando la fecha y aquí también podemos observar que el mismo importador de metadatos de DSpace tiene las validaciones necesarias para que cuando yo deje columnas de este estilo, pues no las inserte con valores vacíos, ¿no? Nos comenta Jesús que también se podría desactivar el formateado de celdas de manera general, porque se pueden producir cambios aleatorios como me pasó. Tienes razón, se debe de desactivar, ¿no? Nos hacen una pregunta, ¿no? Hablo de modificar solamente 20 registros, ¿qué es o dónde se puede establecer o en dónde, ¿no? Sí, se puede, por default únicamente se pueden modificar 20 registros. Sin embargo, ustedes lo pueden hacer, pero es a nivel de archivos de configuración, no es algo a nivel desde la interfaz. Les voy a mostrar mi archivo de configuración. Déjenme entrar al servidor. Aquí tengo en mi servidor, este DSpace, como es el demo, está instalado aquí en la carpeta demo, DSpace demo, en la carpeta, bueno, aquí en su carpeta de instalación, en este caso en mi carpeta de instalación es DSpace demo, tenemos la carpeta config, dentro de la carpeta config está la carpeta módulos para los archivos de configuración de cada uno de los módulos y tenemos aquí el bulkedit.cfg. En este archivo tenemos pues configuraciones generales. De entrada la mayoría están deshabilitados, porque si están deshabilitados significa que toman los valores por default. De entrada aquí el value separator es el juego de caracteres que nos van a indicar que serían separadores para cuando un registro tiene más de un valor, como es en el caso que estábamos usando, ¿no? Los autores o cualquier metadato, estamos utilizando las dos líneas verticales. El valor por default son esas dos líneas verticales. Si nosotros quisiéramos habilitarlo, pues cambiarlo, habilitamos la configuración y aquí ponemos el valor, ¿no? Sin embargo, aquí se recomienda que sean un juego de caracteres que no sea común, que no se pueda encontrar como valor de un metadato. Por ejemplo, no vayan a poner
el número 1, ¿no? Porque ese número 1 puede ser parte del valor de un metadato. Se recomienda que sea, no sé, por ejemplo, 2 signos de pesos o 2 o 3 ampersand o algún valor parecido, ¿no? En este caso el valor por default, les digo, son 2 líneas verticales. También nos aparece aquí otra propiedad que es el separador, ¿no? El separador, bueno, pues el por default es coma porque estamos utilizando archivos CSV, pero bueno, ahí ya dependería de cada uno de nosotros, ¿no? Aquí el delimitador para cuando estamos utilizando control de autoridades. Ustedes saben que cuando estamos utilizando control de autoridades, bueno, para los que no estén en contexto con eso, les voy a mostrar un ejemplo, solo que no recuerdo si este DSpace tiene habilitado el control de autoridades. Déjenme ver. Título, talalalalala, año 2005. Lo siguiente, déjenme ver, no lo recuerdo. Acá. Tenemos en Subject, ¿no? Tenemos el Subject y aquí en las categorías temáticas, recuerden que eso lo podemos configurar. Ahí. Déjenme darle clic acá. No está abriendo. Ajá, no está bien configurado. Bueno, recordemos que cuando tenemos las categorías temáticas configuradas, esas categorías temáticas nos guardan valores dependiendo del arbolito como nosotros lo vayamos seleccionando. No sé, por ejemplo, si es medicina, dentro de nuestro arbolito 2 puntos y alguna rama de la medicina, 2 puntos y algún valor, ¿no? Y etcétera, etcétera, etcétera. Se puede ir así seleccionando alguna categoría temática dependiendo de lo que seleccione la persona que está publicando. Entonces, así es el valor, así es como el valor se guarda internamente en nuestros metadatos. Entonces, ustedes están utilizando el control de autoridades. Nosotros le podemos indicar cuál es el separador de valores de ese control de autoridades. Por eso es que está acá, ¿no? 2 puntos. Y bueno, es el valor por default, para que también se haga la división en el metadata editing. Y aquí viene la buena, ¿no? El valor que ustedes me estaban comentando. El GUI item limit es el límite de cambios porque se van a aplicar en la interfaz web. Yo les decía, por default es 20. Yo aquí le tengo configurado 2000 porque, bueno, estábamos haciendo diferentes pruebas. Otra opción importante es esta, ¿no? El ignore en export. El ignore en export es en los metadatos que no se van a exportar cuando se exportan los archivos CSV. Generalmente estos metadatos que se van a ignorar son los metadatos administrativos, que son los que se generan automáticamente cuando se agrega una nueva publicación, como las fechas, el provenance. Ese tipo de metadatos pues no se exportan en el archivo CSV porque no deberían modificarse, ¿no? Son metadatos de uso interno del repositorio y si los modificamos podríamos impactar en algún módulo del repositorio. La última opción es la opción para eliminar publicaciones. Esta opción para eliminar publicaciones está deshabilitada por default, porque les digo, o sea, no debemos tener mucho cuidado y ustedes lo vieron hace un momento que yo edité, o sea, y realicé muchos cambios que fueron por error. Entonces, la opción para eliminar está deshabilitada por default. Ahora, déjenme seguir contestando. ¿Cómo se podría, nos hacen otra pregunta, cómo se podría un tabulador en el value separator con diagonal T? Sería así, diagonal T, para indicar que es un tabulador. ¿Vale? Ándale. Ah, bueno, ya te respondiste solo. Bueno, aquí consideraciones. El nombre del archivo CSV cuando nosotros lo estemos trabajando, bueno, les comentaba que DSpace no los exporta con el handle de la colección, solo cambia la diagonal por guión. Realmente el nombre del archivo no tiene impacto para el repositorio, sino que el DSpace nos los importa con ese nombre, más bien para ayudarnos a nosotros a controlar a quién pertenece la información que estamos manipulando. Por lo cual, si ustedes quisieran cambiar el nombre del archivo, no hay ningún problema.
¿Sale? Ahora, ¿qué pasaría si yo quisiera hacer o eliminar de forma masiva publicaciones? ¿Cómo lo haría? De entrada tendría que entrar aquí a mi archivo de configuración y habilitar esta opción, ¿no? El Allow Expunge le tendría que poner True, guardar cambios y reiniciar mi Tomcat para que estas configuraciones se tomen en cuenta, ¿no? Pero hay aguas ahí, ¿eh? Si yo quisiera eliminar esta publicación, por ejemplo, la que acabo de agregar, pues entonces lo que tendría que hacer es exportar nuevamente mi archivo CSV, porque al exportarlo, este archivo CSV ya va a incluir el ID interno, ¿no? El ID interno de mi ítem que yo importé. Aquí lo tengo, miren, está 2 veces. ¿Por qué está 2 veces? Porque importé 2 veces el archivo. Y las 2 veces que lo importé, en ID tenía un más, lo que le está indicando a DSpace que es una nueva publicación y DSpace no valida si esa publicación ya está repetida. Pues si tú le indicas 3 veces o lo migras 3 veces el mismo archivo, 3 veces lo va a subir porque tiene el signo más en ID. No sabe que ya existe. Entonces aquí le doy exportar metadatos, vuelvo a exportar los metadatos, abro el archivo CSV y para indicarle a DSpace que algún ítem va a ser eliminado, yo tendría que agregar una columna, que esta columna debe llamarse Actions, ¿no? Actions, así. Y tengo que poner la palabra expunge a las publicaciones que yo quisiera eliminar. Por ejemplo, en este caso las dos que agregué. Ay, lo copié. Las dos que agregué, agregándole esta palabra, guardando los cambios y subiendo nuevamente el archivo CSV, le estaríamos indicando a DSpace que esas dos publicaciones van a ser eliminadas. Ahora, si yo guardo el archivo y lo subo, me va a mandar ahí una alerta. ¿Por qué me va a mandar una alerta? Porque me va a decir que todavía, aquí está importar metadatos, lo voy a subir. Me va a decir que no tengo habilitado, ¿no? Esa opción, vean. Ay, me equivoqué aquí, ¿no? Está desconocida la cabecera. A ver, déjenme revisar si es esa cabecera. Sí, Action. Lo que pasa, Action, perdón, me pasé no, ¿qué hice? No, miren, ya me equivoqué, ¿ya vieron? No, sí, soy bien. Es Action, yo le puse Action así, ¿no? Entonces ahí ya guardo. Ahí yo lo que me diría es que no tengo habilitado la opción para eliminar datos. Miren, no se detectaron cambios porque no tengo habilitado. Yo ya guardé cambios, bueno, yo ya lo habilité aquí, pero pues no he reiniciado mi Tomcat. Lo que tendría yo que hacer es reiniciar mi Tomcat para que estos cambios se detecten, para que pueda yo estar eliminando, ¿no? Pero bueno, eso de la eliminación pues ya es a consideración de cada uno de nosotros. Vamos a continuar con la presentación. Bueno, aquí están los pasos, incluso aquí está en la línea de comandos, si quieren hacerlo bajo la línea de comandos. Ahora, bueno, revisar cambios y guardar. Aquí en esta presentación pues les menciono el archivo de configuración, el bulk edit, en donde nosotros podemos indicar cada una de las opciones que estamos mencionando, y les decía que es el archivo para configurar los parámetros al exportar la información y limitar el número de las actualizaciones. Y aquí la pregunta que surge, ¿no? Ajá, ¿y los archivos qué? Y si quiero subir archivos, ¿qué pasa, no? Pues esta herramienta, pues como su nombre lo dice, únicamente es para editar metadatos, ¿no? Batch Metadata Editing. Si quisiéramos utilizar una herramienta que nos permita también modificar o subir archivos, pues tendríamos que utilizar otra herramienta, lo que implica que si es una herramienta más poderosa, pues también es una herramienta un poco más compleja. Esta herramienta se basa en una estructura muy peculiar de DSpace, ¿no? De trabajar archivos en DSpace,
Esta herramienta nos va a permitir importar y exportar y actualizar ítems, tanto los metadatos como todos sus archivos. Sin embargo, esta herramienta se llama Simple Archive Format, esa forma de trabajo, Simple Archive Format. Sin embargo, en este webinar únicamente vamos a revisar cómo importar publicaciones con esta herramienta. Ya pudiéramos hacer después otro webinar para revisar cómo exportar o actualizar. Lo que pasa es que es un poquito más complejo. Les decía, el Simple Archive Format nos va a permitir importar información de forma masiva. También nos puede servir para crear respaldo únicamente de las publicaciones de una comunidad o de una colección. También puede servir para exportar publicaciones, para migrarlas a otras instancias de DSpace. Solo son instancias de DSpace porque este formato es muy peculiar de DSpace, por lo cual solo los DSpace los pueden leer. También nos permite actualizar metadatos y archivos de forma masiva y eliminar ítems de forma masiva. Les digo, hoy solamente pues vamos a ver cómo importar datos, ¿no? De entrada, pues tenemos que conocer la estructura de los archivos que necesita DSpace, ¿no? Para poder trabajar esta herramienta. Pues aquí podemos ver una imagen en la cual es muy gráfica y nos va a ayudar a entender qué estructura necesita DSpace, ¿no? De entrada, estas migraciones de datos se realizan por colección, ¿no? Si quiero migrar información a 5 colecciones, tengo que tener 5 carpetas, una por cada colección. El nombre de la carpeta no tiene impacto en la migración. El nombre de la carpeta lo único que nos va a indicar a nosotros, pues, bueno, nos va a ayudar a organizarnos nosotros, ¿no? No tiene impacto en la migración. Aquí, pues yo le puse colección X. Dentro de cada carpeta de la colección va a existir otra subcarpeta o N subcarpetas. Cada subcarpeta va a pertenecer a una nueva publicación. En este caso, pues haríamos, el ejemplo sería que la colección X se va a migrar el ítem 1, el ítem 2, el ítem 3, hasta N ítems, ¿no? Nuevamente, el nombre de la carpeta de estos ítems no tiene trascendencia. Ustedes lo pueden llamar así, ítem 1, ítem 2, ítem 3, o le pueden poner 1, 2, 3, o A, B, C, D, como ustedes quieran, ¿vale? Ahora, el contenido de cada carpeta de cada ítem, ese sí tiene importancia. Tiene un nombre específico y una estructura específica. Cuando mínimo vamos a encontrar dentro de cada carpeta de ítem un archivo que se llama Dublin Core, Dublin-core.xml, y un archivo que se llama Contents. El Dublin Core, como su extensión le dice, es un archivo XML en el cual se va a indicar los metadatos que van a describir esa nueva publicación, ¿vale? Todos los metadatos. Y en el archivo Contents es un archivo de texto plano sin extensión en el cual se van a listar los archivos que se van a compartir para esa publicación. En este caso, en este ejemplo, pues diría que mi ítem 1 está descrito, sus metadatos están descritos en el archivo XML, y ese ítem 1 va a tener dos archivos, el file1.doc y el file2.pdf. Lo que implica que los nombres de estos archivos estarían contenidos en el archivo Contents, separados por un enter, un retorno de línea. El orden en el que aparezcan estos archivos, los nombres de estos archivos en el archivo Contents, es el orden en el que se van a migrar a DSpace, lo que implica que es el orden en el que se van a mostrar en la ficha, en los listados, ¿no? Ahora, un ejemplo, ¿no? Un ejemplo de ese archivo dublincore.xml se los voy a mostrar a continuación. Sería este, ¿no? Un ejemplo muy básico en el cual la primera línea pues es los encabezados, la codificación del archivo. El primer tag pues sería el tag dublincore, y dentro de ese tag dublincore tenemos tags donde se evalúe, cuyos atributos tiene dos, ¿no? El elemento y el cualificador. Y el valor del atributo elemento pues sería el elemento del metadato y el cualificador del metadato. En este caso pues sería el metadato DC, porque estamos en el esquema dublincore.degree.department, y aquí está el valor del metadato. Lo mismo aplicaría para los demás. Y un ejemplo del archivo content, pues ese es el siguiente, ¿no? Déjenme aquí agregar unas notas
aquí tenemos las notas, ¿no? Si nosotros agregáramos, o bueno, el archivo contents más simple sería algo así, ¿no? Lo que implica que a la publicación actual, la que describimos hace un momento, va a contener 3 archivos. El archivo que se llama file1.doc, luego va el archivo file2.pdf y luego un archivo que se llama licencia. Estos 3 archivos se van a migrar automáticamente al bloque original. Recordemos que que cada publicación puede tener muchos archivos, cada ítem puede tener muchos archivos y que estos archivos se dividen dependiendo su funcionamiento y su origen en bloques o bundles, ¿no? Existen varios bloques o bundles, el que siempre va a existir es el bloque original, también existen bloques de licencia, bloques de miniatura, bloques de texto. Entonces, si yo nada más indicara esto, ¿qué pasaría? Que se estaría agregando todos los archivos al bloque original, ¿no? O sea, este de licencia, aunque es de licencia, que debería de ir en el bloque de licencia, no se va a ir al bloque de licencia, se va a ir al bloque original. Sería el ejemplo más básico, ¿no? Del archivo contents. Ahora, si yo también pudiera mandarle otras propiedades al archivo contents, por ejemplo, en la línea 1, ¿no? File1, file-1.doc, como no tiene nada más después, lo que se le indica es que es un archivo que va al bloque original y nada más, ¿no? En la siguiente línea, el file2.pdf, aquí estamos poniéndole diagonal T porque le estamos indicando que es un tabulador, no es que ustedes le tengan que poner el diagonal T. Es un tabulador y viene la palabra description, 2 puntos. Y se le estaría agregando una descripción a este archivo PDF. Recuerden que ustedes cuando suben archivos, desde las interfaces le pueden agregar una descripción. Entonces aquí se le agregaría una descripción, es opcional, ¿no? Y en el caso 3, le estamos agregando un tag y le estamos indicando cuál es el bundle, que sería el bundle de licencia, ¿no? Estaríamos ahí indicando que no se va a ir al bundle original, sino se va a ir al bundle de licencia, o sea, es un archivo de licencia de la publicación, ¿sale? Son opcionales, pudiéramos mezclarlos, pudiéramos ponerle bundle y además description, ¿sale? Pero todos estos son opcionales. Ahora la pregunta aquí es, y ahora, ¿cómo creo esa estructura? No es una estructura, pues así tan fácil de hacer, ¿no? Si debo de crear manualmente esa estructura y yo no sé programar, pues mejor lo capturo desde la interfaz, ¿no? Para todos los que sean programadores o desarrolladores de software, pues también pudieran pensar, pues hago un script que me lean un Excel, un CSV, que me lea algo así y convierto esa estructura, ¿vale? Sin embargo, bueno, ya existen varias herramientas, algunas privadas, o algunas de uso interno de ciertas empresas, otras herramientas que las desarrolló la misma comunidad de DSpace y que están a su disposición, ¿no? Una de esas herramientas es el Simple Archive Format Packager, ¿no? Es el SAP-Builder, mejor conocido como SAP-Builder. Este SAP-Builder es una herramienta que trabaja bajo la línea de comandos. Es una herramienta que trabaja bajo la línea de comandos y, bueno, en esta herramienta se captura también la información en un archivo CSV. Todos los metadatos se capturan en un CSV. Se procesa la información con el SAP-Builder y, pues bueno, ya ahí tenemos la imagen de felicidad y ya nos genera esta estructura necesaria. El archivo CSV pues es algo así como ¿no? En la primera fila tiene que ir siempre el encabezado file name en la primera columna debe de ir el file name y las siguientes columnas pues deberían ir los metadatos que pertenecen a la publicación, ¿no? Por ejemplo, título, data issuer, subject y al igual que en el batch metadata editing, los metadatos que tengan más de un valor aquí forzosamente se tienen que dividir con 2 líneas verticales, no es que uno decida como en el metadata editing que uno configure, no, aquí sí, 2 líneas verticales, ¿no? Ahora, esa herramienta del SAP-Builder la van a poder encontrar bueno, sí le pueden buscar, ¿no? Como SAP-Builder y les lanzará
como resultado de búsqueda esta página, ¿no? La del Git. Aquí ustedes pueden descargar el zip o con el mismo Git descargar el proyecto. Aquí les muestra los datos, ¿no? Si van a utilizar Git. O si no, pues les digo, la descargan en formato zip, la descomprimen, entran a la carpeta. Y aquí es donde vienen las diferencias de los requisitos que les comentaba al principio. Si ustedes están haciendo, si ustedes van a utilizar, la van a ejecutar en Linux o la van a ejecutar en Linux, tendrían que tener instalado el Maven y Java. Porque al ejecutarla, ejecutan el archivo SH, al ejecutarla, de la siguiente forma, lo que hace es compilar el proyecto. Compila el proyecto, pero lo hace con Maven. Entonces tendrían que tener Maven. Pero bueno, incluso aquí se los dice, ¿no? Miren. Entonces, para las personas que no tengan instalado Maven y quieran ahorrarse la instalación de Maven, lo que hice yo fue compilarlo. Entonces puedo pasarlo, simplemente lo compilé y lo empaqueté en un jar. Entonces, si nada más tienen instalada la máquina virtual, pues lo usan, ¿no? Y ya no compilan, se ahorran la compilación. ¿Vale? Entonces aquí pues tenemos el archivo CSV, incluso aquí tengo un ejemplo, déjenme localizarlo. Tenemos en el escritorio, archivos importar, aquí está, ¿no? Aquí yo tengo descargada ya la herramienta, miren, SAFbuilder, y aquí tengo el famoso .safbuilder.sh y el .bat para Windows. Pero les digo, o sea, yo lo compilé y lo empaqueté en un jar y ya, si quieren se los paso. Y aquí tengo un archivo que se llama datos.csv, el cual tiene la estructura que necesita SAFbuilder, y tengo dos archivos, ¿no? Los tres cerditos, ilustrado.pdf y pinocho.pdf. Pues aquí en los datos, vamos a abrir el archivo. Nuevamente aquí les comento que lo recomendado es que utilicen UTF-8, archivos separados por coma y el delimitador de texto, comillas. Ahí está, ¿no? Tenemos la primera columna file name y el cual indicaría el archivo que se va a asociar a la publicación, ¿no? En el título tenemos, bueno, aquí yo agregué columnas que consideré necesarias para hacer el ejemplo, pero les digo que ustedes podrían agregar columnas diferentes, bueno, las columnas que necesiten, ¿no? Que sean diferentes. Tenemos el título, tenemos Pinocho y los tres cerditos, la fecha de publicación, 1983 y 2000, bueno, aquí no es el 2000 la fecha de publicación de los tres cerditos, ¿no? Simplemente es un ejemplo. El subject, que sería cuentos infantiles, los autores, aquí lo tengo, pueden ver que en los tres cerditos tiene dos autores, ahí los ven divididos por las líneas verticales, y la descripción de ambos cuentos, ¿no? Aquí, lo bonito de aquí es que si yo quisiera agregar varios archivos a una misma publicación, lo puedo hacer, ¿no? Únicamente divido, pues separo los archivos con las dos líneas, ¿no? Por ejemplo, déjenme copiar aquí el nombre de los tres cerditos. Aquí agrego las dos diagonales verticales, tengo los tres cerditos, ¿no? El título, o le puedo una prueba con dos archivos. Fecha de publicación, le puedo indicar que es el 2015, 05, 26, subject, prueba, autor no le pongo, y la descripción, pues una prueba con dos archivos, ¿no? Ahí está, ¿no? Entonces, les digo, se guardan, bueno, crean su archivo con las características que les dije, lo guardan, y aquí queda únicamente ejecutar la herramienta SAFbuilder, para lo cual, pues, forzosamente tienen que abrir la línea de comandos. Déjenme abrirla. Aquí está, ¿no? Ahí está. Voy a entrar a la carpeta, que sería desktop, archivos importar, ¿no? Yo aquí, para ejecutar el jar, bueno, aquí como yo lo empaqueté en un jar, pues no lo puedo ejecutar como aquí dice, ¿no? Con su archivo SH, sino que tengo que ejecutarlo como se ejecuta un jar, java-jar, y tenemos aquí, ¿no? SAFbuilder.jar. Lo tengo ahí y bueno, me dice que necesito enviarles parámetros.
Estos parámetros, pues el forzoso es el "-c", para indicarle el nombre del archivo, del archivo CSV que vamos a utilizar, que sería datos.csv. A ver, déjenme hacer más grande esto. Ahí está. Recuerden que cuando mandamos rutas en Java tenemos que cambiar las diagonales de las rutas. Ay, me equivoqué. Tenemos que cambiar las diagonales de las rutas porque si no vamos a tener ahí errores. Bueno, en Windows, ¿no? En Linux no hay ningún problema. Y también el siguiente parámetro que es opcional es el "-z". Si yo no le doy "-z", me va a generar una carpeta que se llama, ¿cómo se llama? Simple Archive Format, me parece. Y dentro de esa carpeta me va a dejar el contenido, ¿no? Ya los datos procesados. Si yo le doy el parámetro "-z", me va a generar esa carpeta y además me la va a comprimir en un archivo .zip. Yo le voy a dar un "-z" para que me la comprima en .zip. Y ahí está, ¿no? Ya trabajó. Y lo pueden ver aquí, ¿no? Simple Archive Format y Simple Archive Format.zip. Aquí en Simple Archive Format yo puedo ver una carpeta por cada publicación que les comentaba. Si yo abro la primera carpeta, puedo ver los archivos que les comentaba. Tengo el dublincore.xml que me lo generó sin formato. Realmente a DSpace no le importa si tiene formato o no. Yo le voy a dar el formato pues para que sea legible para nosotros. Ahí está, ¿no? Le doy el formato y podemos ver aquí, ¿no? El encabezado, Dublin Core, dsvalue y el elemento, ¿no? ds.title, ds.date.issues, ds.subject, ds.contributor.author, ds.description.abstract, ¿no? Y aquí el archivo contents, pues tendría únicamente el nombre del archivo Pinocho, ¿sale? Si yo abro el ítem 3, que es el que tiene dos archivos, aquí la importancia del content, le doy aquí, ¿no? Pinocho y los 3 cerditos. Y si ustedes pueden ver, aquí también me copió los dos archivos, porque yo le indiqué que son los dos archivos. Ahora, ¿qué limitación tiene esta herramienta? Pues su limitación es que no puedo manipular las otras opciones que les decía. Si yo quiero ponerle aquí, no sé, por ejemplo, en Pinocho, le doy tab y le doy el texto de permisos, me lo copio y lo pego. No luego me equivoco. Por ejemplo, aquí ya le di tab, o sea, les digo, no es que se le dé diagonal T, sino que tienen que dar un tab y le doy permisos. Bueno, no permisos, mejor descripción. A ver. Descripción. Si yo le quisiera poner descripción en archivo. Si yo le quisiera poner aquí la descripción con la herramienta del SAFbuilder, no me lo permite. No, digamos que tiene sus limitaciones, o si no lo queremos ver como limitaciones, que es su futuro trabajo, el aceptar este tipo de cosas, ¿no? El agregar la descripción, el agregar en bundle, o incluso se le podía agregar hasta los permisos de acceso al archivo. Eso no se podría hacer, ¿sale? Pero bueno, yo les comento para que estén preparados para esto. Ahora, yo les decía que esta herramienta es una herramienta que se utiliza por colección, por lo cual en este archivo CSV yo tendría que cargar únicamente las publicaciones que vaya a cargar en una colección, generar o ejecutar mi SAFbuilder para que me genere estos dos, la carpeta y el .zip, importar, y una vez que ya importé y ya estoy satisfecha con el trabajo que he hecho, volver a crear otro archivo CSV y volver a ejecutar el SAFbuilder, ¿no? Ahora, ya tenemos la información. Bueno, ya vimos aquí que tenemos esta carpeta y también ya vimos que tenemos aquí el zip, ¿no? Ahora, ¿cómo lo importamos? La importación tiene que ver con la versión de DSpace que ustedes están utilizando. Si ustedes tienen la versión 5 de DSpace o están utilizando la versión 5 de DSpace, van a poder importar desde las interfaces. Si no están utilizando las versiones más actuales de DSpace, van a tener que importar desde la línea de comandos. Vamos a hacerlo de las dos formas. Si estamos utilizando aquí en XML UI, tenemos aquí
Tenemos aquí la opción en el menú administrativo, tenemos la opción importación batch. Aquí seleccionamos la colección a la que se van a ir nuestros datos, por ejemplo, tesis doctorado QAS, ¿no? Seleccionamos el archivo, está en el escritorio, archivos importar, simple archivo forma. Tiene que ser el zip ahí, ¿no? Si lo vas a hacer desde la interfaz, tiene que estar en zip. Y le damos a subir, ¿no? Ahí está. Me dice que fue exitoso y que los handles de los nuevos ítems aquí están, ¿no? Voy a entrar a... Ay, espérenme, déjenme abrir otra pestaña para que les muestre. No borro esta pestaña para que ustedes vean los handles, ¿no? Déjenme ver si aquí ya se actualizó el repositorio. Aquí está, ¿no? Ya se actualizó, incluso en las nuevas publicaciones aparecen. Aquí está una prueba con 2 archivos, Pinocho y los 3 cerditos. Si veo aquí en los 3 cerditos, veo que efectivamente me lo migró a QAS, a tesis, doctorado QAS. Tenemos aquí la descripción, tenemos su archivo, la colección y sus autores. Incluso podemos ver aquí el registro completo. Ahí está, ¿no? Se generó con sus respectivos metadatos administrativos. Quiero esta, lo mismo aquí, una prueba con 2 archivos, tenemos sus metadatos, que nada más fueron unos pocos, tenemos sus 2 archivos que se migraron, y si le doy clic en mostrar el registro completo, pues lo mismo, ¿no? Podemos ver aquí sus metadatos. Y lo mismo aplicaría con Pinocho, exactamente lo mismo. Si yo uso JCPUI, ¿desde dónde lo importo? Lo mismo, estábamos aquí en el menú administrador, ¿no? Me sale aquí el content y le doy batch import. Aquí en batch import ya se cerró mi sesión. Es exactamente lo mismo, ¿no? En las nuevas versiones de DSpace se puede importar en JCPUI información en diferentes formatos bibliográficos. Por eso es que me aparece aquí, ¿no? A otros formatos bibliográficos. Entonces yo aquí puedo seleccionar que voy a subir un zip vía Upload, o si yo puedo subir el zip en un FTP o en algún servidor que tenga acceso público, le puedo dar la URL. Puedo seleccionar aquí Video Upload, selecciono el archivo y la colección a la que se va a ir la información. ¿Sale? Ahora, ¿qué pasa para todas las personas que no están utilizando esta versión 5, que les permite hacer muy fácilmente esta opción, ¿no? de importar datos? Tendrían que importarlos bajo la línea de comandos. Vamos a hacerlo aquí en el demo. Voy a subir la información a esta carpeta que se llama DSpace. Vamos a hacer archivos importar. Y aquí tendríamos que utilizar la carpeta, ¿no? Ya me estoy equivocando acá, espérenme, cancelar. La carpeta que se generó, no es necesario que subamos la versión que está en zip, ¿no? Lo subimos. Y mientras se sube, pues voy a ver aquí la consola. Voy a ejecutar mi comando DSpace, ¿no? cd-demo. Ahí está. Aquí pueden ver que tengo mi carpeta de instalación, que es DSpace Demo, ¿no? Entonces, pues vamos a ejecutar el comando DSpace. DSpace Demo, bin, DSpace. Déjenme traerme la contraseña, por acá la tengo. Aquí está, cuando ejecutamos el comando de DSpace sin ningún parámetro, pues nos envía, ¿no? Digamos que como la ayuda, para mostrarnos pues todas las opciones que tenemos disponibles con el comando DSpace. Ahí está, déjenme ver si ya se subió. Parece que ya, ¿no? Miren, Clear Finish, ahí está, y la carpeta aquí está, ¿no? Simple Archive Format. La opción o el parámetro que vamos a utilizar ahorita es el import. Aquí está, ¿no? Importa ítems a DSpace. Si yo le doy un import sin parámetros, el comando lo que va a hacer es mandarme la información. Bueno, debería mandarme la información, porque algunos lo hacen y otros no. El import -h debería de mandarme la información descriptiva del comando.
junto con sus opciones. Entonces aquí le voy a dar un DSpace Import. La primera opción que le voy a dar es un "-a", porque voy a agregar ítems, ¿no? Ahí, "-a" minúscula. La segunda opción es que le voy a decir un "-c", para indicarle la colección a la cual voy a migrar información. Voy a irme aquí a mi interfaz de DSpace. Vamos a escoger otra colección. Por ejemplo, Gire, ¿no? Aquí en Gire, la colección, la tercera esquina, ahí lo podemos agregar. Y el handle de la colección a la cual voy a importar. Ya me equivoqué aquí, no es doble "-a", es "-c". Muchas gracias. "-c". Y bueno, aquí ustedes pueden ver, ¿no? Que puedo agregar. Aquí puedo agregar, puedo eliminar. Aquí el otro parámetro forzoso, pues es decirle el "-c". Que persona, el correo electrónico de algún usuario registrado en DSpace que tiene permisos para realizar la acción. Y cuando se realiza alguna importación bajo la línea de comandos, siempre tenemos que indicarle un map file. Este map file es como un log, parecido a un log. Le voy a poner importación.map, ¿no? Es como un log en donde nos guarda los IDs de los ítems que sí se han importado. Entonces aquí ya, "-a", "-c", "-a", "-c", "-c", "-m", y al final le podemos dar un "-t". También le podemos decir que le vamos a pasar un zip en lugar de una carpeta. Entonces le damos un "-t" para que haga una simulación, para que no importe. Y en caso de que haya algún error, me falta un parámetro. En caso de que haya algún error, pues nos diría, ¿no? Que hay algún error en la importación y que no la realice. Me está diciendo que no le indique cuál es la carpeta que va a importar. Para indicarle la carpeta que va a importar, pues es aquí el "-s", ¿no? El menos "-source". Incluso aquí los parámetros que tienen, aquí en la documentación, los parámetros que tienen el argumento, pues son los obligatorios, ¿no? Entonces aquí el source sería archivo simple, no, sería simple archive format, hay que copiar. Aquí le doy paste y le doy en "-t". Y miren, hace ahí una simulación. Está haciendo la simulación y miren, me dice test room, nos están importando datos, la colección destino es la tercera, y agregando el ítems de la siguiente carpeta, se generará el archivo map con este nombre, y aquí hace una simulación de agregando cada una de las publicaciones. Ahí está. Y bueno, al final nos dice que el proceso pues ha sido exitoso, ¿no? No nos mandó ningún error. Si hubiera algún error ahí luego se ven los mensajes de error. Ahora, ¿qué errores comunes existen en la importación? Pues así que me haya pasado, que la experiencia me haya dado es que estemos definiendo metadatos que no existen en el esquema de metadatos. Aquí le quito el "-t" para que ya no sea un test, ya no sea una prueba, lo ejecutamos y pues ahora sí está haciéndolo ya de veras, ¿no? Aquí en la tercera voy a actualizar y ya deberían de verse en los envíos recientes. A veces tarda un poco, ustedes lo saben. Ahí está. Pinocho, los 3 cerditos y una prueba de 2 archivos. Estas 3 publicaciones pues, están agregadas 2 veces, ¿no? Porque una la agregué con la interfaz y otra la agregué desde la línea de comandos. Ahora, les decía, errores comunes en las migraciones. Errores comunes, pues es eso, ¿no? Que yo esté definiendo en mi archivo CSV, por ejemplo, un metadato que no está en el esquema. No sé, por ejemplo, se me ocurre de ese punto mi metadato, ¿no? Metadato. Este metadato, yo aquí le ponga valores, hola, adiós. Entonces, obviamente, al ejecutar la herramienta SAP Builder, obviamente, pues mi metadato, el archivo mi metadato, pues se va a generar y va a estar almacenado en el archivo dublincore.xml. Y al tratar de importar, DSpace te va a mandar el error, te va a decir que no existe el metadato. Entonces, ese es un error muy común.
Cuando les pase eso, pues tendrían que ustedes revisar si realmente así se llama el metadato en el cual ustedes van a almacenar. Y si realmente se llama así, pues entonces lo que tendrían que hacer es venir a DSpace, venir acá a el menú registros, metadatos. Si están utilizando el esquema Dublin Core, entrar al esquema Dublin Core y aquí dar de alta ese metadato. ¿Para qué? Para que cuando ustedes realicen la importación, pues no les marque error y no les diga que ese metadato pues no existe, ¿no? Otro error común es el nombre de los archivos. Generalmente uno pide acá que cuando se van a hacer migraciones de este tipo, los archivos no tengan espacios ni acentos, ni algún tipo de carácter especial como diéresis, señas, acentos o algo parecido, sino que se omitan para que a la hora de las importaciones, pues como estamos utilizando rutas en Linux, a veces se tienen algunos problemas, ¿no? Con los nombres de los archivos. Entonces, traten de omitirlos, por favor, para que no tengan problemas en las importaciones. Ahora, otra cosa muy común es que ustedes aquí en el esquema de metadatos hayan agregado, déjenme regresarme, aquí en el registro de metadatos hayan agregado o estén utilizando algún esquema de metadatos diferente al Dublin Core, ¿no? Me ha tocado ver que luego tienen, no sé, el esquema tesis o el esquema X, ¿no? O sea, diferente a Dublin Core. Por ejemplo, aquí, ¿no? Que yo agregué tesis. Y aquí tengo el metadato tesis.degree.grade, tesis.degree.name. Entonces, y también quieran migrar información a ese metadato. Entonces, la herramienta sí lo hace, sí lo hace. Miren, por ejemplo, si yo aquí en lugar de mi metadato agrego tesis.degree. Bueno, degree.grade, se puede hacer, ¿no? O sea, lo guardo. Déjenme borrar aquí este simple archive format y este zip también. Lo vuelvo a ejecutar y lo hace. Simplemente que acá hay una pequeña diferencia porque estamos utilizando otro esquema de metadatos. Aquí en simple archive format, ¿cuál fue el primero, no? Ajá, el primero y el segundo. En el ítem 1 podemos ver que nos genera otro archivo XML. Bien, en dublincore.xml nos está generando o nos está guardando toda la información de los metadatos que pertenecen al esquema Dublin Core. ¿Ya vieron? Y en el otro archivo, en el otro XML, estaría guardando los metadatos que pertenecen al otro esquema de metadatos que estamos utilizando. Pero bueno, ambos archivos pertenecen a la publicación. Bien, en este caso, hola. Lo mismo aplicaría para el ítem número 2. Aquí están sus dos archivos XML y para el número 3, pues como no tiene valor, pues solamente tiene un archivo dublincore.xml. ¿Sale? ¿Quién ha tenido bueno, me gustaría que me compartieran, bueno, además si tienen alguna duda o comentarios, que me compartieran si ustedes han utilizado alguna de estas dos herramientas y en caso de que hayan utilizado el simple archive format, ¿de qué forma construyen pues esta estructura, ¿no? Ok, gracias Jesús por tus comentarios. Sí me gustaría, pues, que nos hagan sus comentarios. Para mí son importantes sus comentarios. Y además, también me gustaría que me comentaran, ¿no? ¿Quién quiere que le pase el YAR, no? Bueno, hay quien no lo necesita, quien está utilizando Linux y no necesita que le pase el YAR. Y bueno, sí, ahí escríbanmelo y con gusto se los paso, ¿no? Simplemente lo compilé, ¿no? Y ya. Ah, muy bien. Bueno, ¿qué usan? Muy bien, sí. Sí, los que tienen Linux no es necesario, usan Linux no es necesario. Bueno, ¿tienen alguna duda o comentario? El temario del webinar, bueno, lo concluimos. Bueno, aquí podemos ver que el proceso para usar el SAGWILDER pues es descargarlo, ya sea con el Git o con el zip.
descomprimirlo, en el caso de que lo descarguen como zip, acceden a la carpeta, y y bueno, para ejecutarlo, pues si están en Linux, pues simplemente, ¿no? El safbuilder.sh y listo, ¿no? ¿Alguna duda o comentario antes de finalizar el webinar? Sí, voy a hacer aquí una lista de quién me está mencionando lo del JAR y con el correo electrónico que se registraron para entrar al Webex, a ese mismo correo electrónico se los puedo mandar sin ningún problema. Claro, sí. Sí, sí usan, sí también, el OSX también lo pueden ejecutar, no hay ningún problema. Su corazón es Java, entonces no hay ningún problema. Claro que sí, el webinar está grabado, todo está grabado desde el inicio. Y bueno, en cuestión de 1 o 2 días lo vamos a convertir y va a estar disponible para su consulta. Solo tendrían que platicar bueno, escribirle a mi compañera Tony para que les dé los accesos, bueno, les diga mediante cuál es el procedimiento, ¿no? Para tener acceso al webinar, pero sí, claro que van a tener acceso a él. Bueno, pues si no tienen ninguna duda o comentario extra, pues quedo a sus órdenes. Claro, 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 Josué. Quedo a sus órdenes y con todo gusto les enviaré el JAR por la tarde, ¿no? Les paso mi correo. Si no se los he enviado por algún motivo, no es nada personal, o sea, yo voy sacando mi lista de quién ya me dijo que se lo mandé. Pero si no se los he mandado por la tarde, escríbanme por favor y con mucho gusto se los mando. Pues sería todo por hoy y muchas gracias por su asistencia.